Estudios sociales. Tercer grado. Responsabilidad de los medios de comunicación. Bienvenidas, niñas y niñas, a este nuevo programa. Hoy vamos a tener el tema, la responsabilidad de los medios de comunicación. Siempre en su franja educativa, aprendamos en casa. Por favor, no se muevan porque ahora tenemos sorpresa, Luis. ¡Wow! Bueno, entonces, uno de los temas que vamos a trabajar este día es la responsabilidad que tienen los medios de comunicación. Entonces, es un tema bastante interesante y como vos dijiste, creo que con la invitada que vamos a tener hoy, eso nos va a ayudar bastante. Segundo, es importante también, amiguitos y amiguitas, que recuerden que lo que estamos haciendo aquí es juego, es un material adicional con el que ustedes van a contar para reforzar el trabajo que ustedes están realizando en casa. Por lo tanto, no es necesario que ustedes apunten todo lo que nosotros decimos, sino que solamente aquellas que son las ideas más importantes para que ustedes el día de mañana puedan discutirlas con papá, mamá o con su maestra o maestro cuando llegue la oportunidad. También acordarse de que ahora deben de cuidarse, lavando sus manos con agua y jabón, usando la mascarilla, teniendo cuidado cuando salen. Eso es muy importante. E igual, en esta clase, ustedes ya lo saben, tenemos que estar distanciados con la televisión, tenemos que decirle a nuestros familiares que están alrededor que guarden un poquito de silencio, porque vamos a este momento a comenzar a aprender y a hacer muchas cosas. Así que estén listos y listas. Bueno, entonces, si estamos listos y listas, vamos a empezar. Como ya hemos venido hablando, existen los medios de comunicación. Los medios de comunicación es un medio o es un canal que nos permite a nosotros llevar un mensaje, ¿no? Así es. Como vimos en la clase pasada, existe un emisor, que es quien emite el mensaje, Así. hay un mensaje y hay un receptor. El mensaje viaja por ese canal o ese medio, que a lo cual nosotros vamos a llamar medio de comunicación. Pero hay una cosa, ¿no, Mayra? Que existe cuando los medios de comunicación llegan a muchas gentes. Sí, a eso le llamamos, niños y niñas en casa, los medios de comunicación social que son masivos, Luis. Ah, ok. Es decir, que son muchas personas las receptoras, las que reciben y están consumiendo esa información. Que estos podrían ser la televisión, puede ser la radio, el internet. Entonces son medios de comunicación que nos ayudan a llegar a muchas personas y a que estas personas tengan que tomar una decisión, Luis. Ah, muy bien. Entonces, eso ya lo tenemos claro sobre los medios de comunicación. También es importante recalcar a nuestros amiguitos y amiguitas que los medios de comunicación ejercen una influencia sobre nosotros. Y esta influencia puede ser negativa o positiva. Otro elemento importante que debemos destacar, Mayra, es que el mensaje que nosotros damos en el proceso de la comunicación puede verse distorsionado. ¿Tú sabes cómo puede distorsionarse ese mensaje, Mayra? Sí, porque en algunas ocasiones, por ejemplo, puede ser porque la información que yo te transmita, Luis, cuando ya tú la transmitas, no la puedas discernir de la misma manera como yo te la estoy dando. Discernir. O sea, yo ya le agrego, digamos, como cuando estamos cocinando, Luis. Estamos cocinando, entonces yo le echo, por ejemplo, los huevitos revueltos, yo le echo sal, pero también le echo pimienta, pero también le echo curry. La sazono. Exactamente. Entonces, le pongo sabor a la... Algunas veces la gente le dice a ese rumor el que le pone el sabor. Entonces, que no siempre, y en su mayoría de veces, no es adecuado. Ok. Entonces podemos decir que esa comunicación o ese mensaje que nosotros estamos transmitiendo puede verse distorsionado o modificado por los rumores, es decir, por elementos adicionales que nosotros le vamos a poner a la información o dando información que no sea correcta. Puede ser, los medios de comunicación, por eso ahora el tema, la responsabilidad de los medios de comunicación, porque en algunas ocasiones, Luis, no todo lo que está en internet, no todo lo que se consume puede ser real. Siempre existe el riesgo de que algunas informaciones que nos den sean erradas. Ah, bueno, entonces hay que tener cuidado y hay que estar pendientes de la información. Yo creo que es importante poder contrastar, es decir, ver con diferentes fuentes o diferente información para nosotros poder tomar nuestras propias decisiones. Eso. Por ejemplo, yo aquí tengo una historia que quisiera contarte, Maya. Dime la historia. Es la historia de Pedro y Juan. Pedro y Juan son dos estudiantes de tercer grado. Ellos estaban jugando en el recreo, estaban jugando pelota, pero de repente Juan tropezó y cayó al suelo y se golpeó la rodilla.
¿Pero qué crees que pasó? El compañerito pudo decir de que lo votaron. Puede ser. En este caso, lo que sucedió fue que habían otros compañeritos en el recreo. Ajá. Y cuando vieron eso que pasó, salieron corriendo. ¿A que no sabes a dónde? ¿Dónde la maestra? A donde la maestra, exactamente. ¿Y qué crees que le dijeron? Le dijeron que lo habían votado. Que lo había votado, que Pedro había votado a Juan y que por eso se había golpeado. ¿Y qué crees que hizo la maestra? Pues, indiscutiblemente, llamar a Juan. Y bien enojada. Pues sí, no ves cómo es posible, cómo estaba sangrando ahí. Lo estaba me imagino yo. Claro. Pero cuando llegó Pedro y Juan con la maestra, le contaron tal como habían sucedido las cosas. Entonces la maestra dijo, yo no recibí esa información, recibí información incorrecta. Ay. Entonces ya se tranquilizó, ya no estaba enojada, Ajá. pero ella reflexionó y dijo, voy a hablar algo con mis estudiantes cuando llegue el momento. Entonces, cuando terminó el recreo y se reunieron en la clase, en el aula, ella les explicó que es importante que la información que recibimos sea correcta para que podamos tomar decisiones y evitemos malos entendidos. O sea que, vaya, en este caso, yo lo entiendo de esta manera, Luis, en el sentido de que, digamos, los periodistas fueron aquellos niños y niñas, digamos, que le fueron a comunicar a la maestra, digamos. Sí. Del caso de los dos. Entonces, Claro. uno me imagino que han de haber dicho este caso de que, pues, Juan votó a Pedro. Y otros, pues, también le fueron a Sí. decir, no, no fue así, maestra. Y como tú lo dices, o sea, imagínate este caso ahorita aquí en la escuela, un caso sencillo, pero imagínate si esto sucede ya en los medios de comunicación, cuando esta información le llega a mucha gente. Entonces, y yo creo que aquí es importante, porque para eso, ¿a quién tenemos hoy? Hoy tenemos a una experta, tenemos a Keren, que ella es comunicadora. Ella nos va a contar eso de cómo los medios de comunicación tienen una responsabilidad. Así que le damos la bienvenida a Keren. Y un aplauso, Keren. amiguitos, amiguitas. Que qué bueno que tenemos acá a Keren, que nos va a comunicar, digamos, esa información de primera mano, porque ella es experta. Ok, es una profesional, es comunicadora de Televisión del Salvador, amiguitos y amiguitas. Así que vamos a hacerle unas cuantas preguntas. ¿Cómo empezamos, Mayra? Pues acá cada uno de nosotros le va a dirigir una pregunta a usted. Hoy estamos, perdón Mayra, Sí, sí. que te interrumpa. Hoy estamos hablando con nuestros amiguitos y amiguitas sobre la influencia que tienen los medios de comunicación. Entonces, ¿qué nos puedes decir tú, que eres una profesional en esta área, sobre eso? ¿Cuál es la responsabilidad, de verdad? Bueno, primero, hola y gracias por invitarme. La responsabilidad de los medios es informar. Ajá. Brindan la información y esa información debe ser verdadera, algo que pueda ser comprobable, algo que no únicamente pueda ser dicha por un medio, sino que podamos contrastarla. O sea, si lo vemos en televisión, podamos ir a internet y podamos revisar esa información y saber que es verdadera, o que la podamos ver en algún periódico, la podamos escuchar en alguna estación de radio. Pero más allá de brindar la información, también los medios se encargan de educar, porque todo dato, todo aquello que obtenemos de los medios, en cierta medida lo apropiamos, lo hacemos nuestro. Y esto nos va formando a lo largo de la vida. Es decir, todas las cosas que vemos, escuchamos desde pequeños, cuando somos adultos, eso nos ha marcado. Tal vez no recordemos exactamente escenarios o situaciones donde escuchamos algún dato de información, pero sí nos estamos apropiando de ciertas características o rasgos de esa información que nos va formando y nos está hasta cierto punto formando una especie de yo. ¿Quién soy? ¿Qué ciudadano me estoy volviendo? ¿Qué clase de adulto voy a llegar a ser? Por eso también desde pequeños es importante considerar cómo está impactando los medios de información, de comunicación en los niños, en los que nos están mirando, en nosotros. ¿Y cómo podemos saber qué información? O sea, ¿cómo pueden saber los niños y las niñas que están en casa qué información consumir? Porque ahora con el internet mirábamos con Luis que hay diversidad de información y que no todo eso puede ser real. Entonces, ¿cómo pueden saber? De hecho, han tocado un punto muy importante y es el exceso de información. Es como si nos pusieran una mesa llena de comida, donde hayan verduras, frutas,
hamburguesas, pizza, pozole, de un montón de cosas y no sabemos qué elegir, no sabemos qué es lo más beneficioso para nosotros, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que considerar ciertos criterios. En el caso, por ejemplo, de la televisión, los medios acostumbran a caracterizar por franjas el material que van a distribuir, ya sea clasificación A, B, C. Entonces, la A es aquella que está pensada para un ambiente familiar, para niños, para que ellos puedan ver el contenido totalmente cómodos, sin alguna preocupación de que va a salir algún dato o algo que esté erróneo o que vaya en contra de la formación del momento. Por ejemplo, si vamos a poner, no sé, alguna actividad delictiva o violencia, sabemos que eso es algo que no necesita un niño ver en ese momento, pues. Pero si estamos ya en el mundo del internet, que es como algo totalmente más amplio, porque ya es el usuario quien crea como su camino, su experiencia a lo largo de la información, va trazándose en todo lo que está ahí puesto, ¿verdad? Hay que considerar el tipo de páginas que se van a consumir. Por eso siempre es importante quizá escuchar a nuestros mayores, los adultos, las sugerencias que nos dan, porque ellos ya tienen como una experiencia previa en esto del proceso de la información y del conocimiento. Y si nos dicen que hay cierto contenido que no es aconsejable, pues es preferible tomar en consideración eso que nos están diciendo, pero no verlo como una forma que nos están monitoreando, nos están controlando y debido a eso tenemos que limitar qué es lo que vamos a consumir, sino porque desde pequeños nos estamos formando ya para los adultos del mañana, nuestra responsabilidad. O sea, qué conciencia, ¿verdad? Sí, es como el ejemplo que ponías. Yo creo que es un ejemplo bastante interesante y que puede ayudar a los niños y a las niñas. Si tenemos una mesa con un montón de comida y tenemos comida chatarra y tenemos comida sana, claro, la comida chatarra se ve más bonita. Sí. Se ve más bonita. Y por lógica tal vez tenemos una inclinación hacia ese tipo de comida. Pero es importante saber distinguir que la comida sana es la más saludable y lo que nos va a beneficiar mucho mejor para nuestro cuerpo. Tal como dijiste, que si pues estamos en un proceso formativo y dependiendo de lo que nosotros consumimos en los medios de comunicación, pues así también nos vamos a ir formando. Entonces, yo creo que tener en cuenta eso es importante. O sea, un joven, como y sensible. Perdón, y si retomamos el ejemplo de eso de la comida, por ejemplo, consideramos un desayuno. Nos dan a elegir entre elegir cereal con leche o papas fritas y hamburguesas. Se van a ver más bonitas las papas fritas con la hamburguesa, pero tenemos que saber qué es lo que realmente nos va a beneficiar, porque si estamos consumiendo papas fritas y hamburguesas de ese desayuno, probablemente eso nos vaya a hacer daño, vamos a tener algún problema digestivo y luego toda nuestra energía va a colapsar durante el resto del día. O en el futuro nos podemos enfermar. Y nos vamos a enfermar y podemos desarrollar una enfermedad crónica. Entonces lo mismo pasa con la información. Es un proceso casi que digerirlo y luego eso genera un efecto, un resultado a corto, mediano y largo plazo. O sea que los niños y niñas deben de estar pendientes, digamos, de que hay una responsabilidad de los niños y las niñas, hay una responsabilidad de las personas adultas que están a su alrededor y hay una responsabilidad también en el Ministerio de Educación a través de las clases también para que los niños y las niñas pues puedan conocer qué pueden consumir. La edad que tienen es muy importante y lo que usted decía, que los niños y las niñas deben de saber la clasificación A. Sí, exactamente. Y que ya ellos pues ya puedan saber qué es lo beneficioso. Es poseer esos criterios también. Y entonces, tú que eres una profesional, ¿nos podrías recomendar qué tipos de programas son los que los niños y las niñas deberían de ver? Bueno, pues estas teleclases son sumamente beneficiosas para los niños porque ya les estamos dando los datos y también hasta cierto punto procesados para que sea un poco más fácil adherirlos hacia ellos y luego pues adquirir una opinión, compartirla con sus maestros, sus padres, sus hermanos, pero también pueden ver documentales o Google, que es un monstruo. Podemos buscar información acerca de nuestro medio ambiente, del contexto en que nos encontramos, pero siempre manejar ese criterio, pues, porque no necesariamente lo que se ve más bonito o más atractivo visualmente es lo mejor para, nosotros y para ellos. Ok, claro. Muy bien. Gracias. Entonces, bueno. Es increíble todo lo que hemos aprendido con usted, le agradecemos grandemente, me imagino que los niños y las niñas en casa también, así como tener una experta en casa, Luis, claro. Eso es increíble. Y lo que puede hacer la televisión. Entonces le agradecemos, Keren, por estar con nosotros. Y sobre todo a consolidar algunos elementos que hemos trabajado en esta mañana. Y
Y pues bueno, ustedes ya saben, nos volvemos a ver la próxima semana a la misma hora en el mismo canal. Sí, así que gracias por acompañarnos y gracias también a Karen de nuevo y gracias por escucharnos y vernos. Y los esperamos siempre con nosotros acá a la misma hora. Adiós. Adiós.